Imagínate despertar una mañana y descubrir que una simple palabra mal dicha puede hacerte desaparecer. No un juicio justo, no una explicación. Simplemente desapareces. Tus vecinos dejan de hablarte, tus amigos queman tus fotografías y tu familia aprende a fingir que nunca exististe. Ahora imagina un país entero viviendo así. Porque eso fue en gran parte la Unión Soviética bajo el mando de Stalin. Y aquí hay algo importante. Mucha gente piensa que Stalin simplemente continuó el proyecto de Lenin, como si ambos hubieran sido prácticamente iguales. Pero la realidad es muchísimo más compleja. Hoy vamos a entender cómo un hombre logró transformar la Unión Soviética en uno de los regímenes totalitarios más poderosos y temidos del siglo XX. Vamos a hablar de luchas por el poder, traiciones, propaganda, hambre, campos de trabajo forzado y del miedo convertido en sistema político. Pero también vamos a entender algo más profundo. ¿Cómo puede una revolución nacida prometiendo igualdad terminar creando una maquinaria de terror? Porque esta historia no trata solo de Stalin, trata sobre el poder absoluto y sobre lo que ocurre cuando nadie puede detenerlo. En enero de 1924, Lenin muere, y con su muerte comienza una batalla silenciosa por el control de la Unión Soviética. La URSS todavía era un país joven, debilitado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y una guerra civil devastadora. Había hambre, pobreza y caos económico, pero también existía esperanza. Muchos creían que estaban construyendo una sociedad completamente nueva. Entonces aparece una pregunta enorme. ¿Quién iba a suceder a Lenin? Muchos pensaban que el heredero natural era León Trotsky. Trotsky había sido uno de los grandes líderes de la revolución. Era brillante, carismático y había organizado el Ejército Rojo durante la Guerra Civil. Pero tenía un problema. Subestimó a Stalin. Porque Stalin parecía un hombre gris, silencioso, sin el brillo intelectual de Trotsky. Pero mientras otros daban discursos históricos, Stalin construía poder en silencio. Ocupaba el cargo de secretario general del Partido Comunista. Y aunque ese puesto parecía secundario, le permitió controlar nombramientos, alianzas y cargos importantes dentro del partido. Era como controlar las piezas de un gigantesco tablero de ajedrez. Poco a poco, Stalin fue colocando personas leales en posiciones clave. Y mientras tanto, fue aislando políticamente a Trotsky. La lucha entre ambos no era solo personal, también era ideológica. Trotsky defendía la revolución permanente, creía que el comunismo debía expandirse por el mundo. Stalin, en cambio, defendía el socialismo en un solo país. Primero fortalecer la Unión Soviética y después pensar en expandir la revolución. Finalmente, Stalin ganó la batalla política. Trotsky fue expulsado del partido, enviado al exilio y más tarde obligado a abandonar definitivamente la Unión Soviética. Pero Stalin no olvidaba, ni perdonaba. Trotsky terminó refugiándose en México, y allí, en 1940, un agente stalinista llamado Ramón Mercader lo asesinó con un piolet. Sí, con un piolet. Parece una escena de película, pero ocurrió de verdad. Con Trotsky muerto, Stalin eliminaba al último gran rival de la vieja revolución. Ahora el poder era completamente suyo. Y aquí es donde empieza realmente el totalitarismo soviético. Porque Stalin no creó simplemente una dictadura. Creó un sistema donde el Estado intentaba controlar prácticamente todos los aspectos de la vida: la política, la economía, la prensa, la educación, la cultura, incluso los pensamientos. La propaganda convirtió a Stalin en una figura casi divina. Sus retratos estaban por todas partes. Los periódicos lo presentaban como un genio infalible. La historia se modificaba para glorificarlo. Fotografías eran retocadas para borrar enemigos políticos, como si nunca hubieran existido. Literalmente desaparecían de la historia. Es aterrador, porque demuestra algo muy importante. Controlar el pasado también es controlar el presente. Pero Stalin no quería solo controlar las ideas, también quería transformar completamente la economía soviética. Y hacerlo rápido, muy rápido. Tenía miedo de que la Unión Soviética estuviera demasiado atrasada frente a las potencias occidentales. Por eso lanzó los famosos planes quinquenales, planes económicos de 5 años, donde el Estado decidía qué producir, cuánto producir y cómo hacerlo. La prioridad absoluta era la industria pesada: acero, carbón, electricidad, armamento. Las fábricas crecieron a una velocidad gigantesca. Ciudades enteras aparecieron prácticamente de la nada. La propaganda mostraba a obreros sonrientes levantando el futuro socialista. Pero la realidad era muchísimo más dura.
Las jornadas laborales eran brutales, los objetivos de producción eran casi imposibles, y quien fallaba podía ser acusado de sabotaje. Aún así, hay que entender algo importante. La industrialización soviética sí consiguió resultados enormes. En pocas décadas, la Unión Soviética pasó de ser un país mayoritariamente agrícola a convertirse en una potencia industrial. Ese es uno de los grandes debates históricos, porque el crecimiento existió, pero el coste humano fue gigantesco. Y ahora llegamos a uno de los capítulos más devastadores del estalinismo, la colectivización forzosa. Stalin quería acabar con la propiedad privada en el campo. Los campesinos debían entregar sus tierras y trabajar en granjas colectivas controladas por el Estado. Muchos se negaron, y el régimen respondió con violencia, especialmente contra los llamados kulaks, campesinos considerados relativamente ricos. Miles fueron deportados, otros ejecutados. Muchos perdieron absolutamente todo. Algunos campesinos desesperados quemaban cosechas o sacrificaban animales antes de entregarlos al Estado. El resultado fue un desastre. La producción agrícola cayó y llegaron hambrunas terribles. La más conocida ocurrió en Ucrania entre 1932 y 1933. Millones de personas murieron de hambre. Y mientras tanto, el Estado seguía ocultando la tragedia. Después llegó otro capítulo oscuro, las grandes purgas. Ahora imagina vivir sabiendo que cualquiera puede denunciarte, tu vecino, tu compañero de trabajo, incluso tu familia. Eso ocurrió durante los años 30. Stalin inició una campaña masiva para eliminar posibles enemigos políticos, y muchas veces esos enemigos eran personas completamente inocentes. Altos cargos del partido fueron arrestados, generales del ejército ejecutados, intelectuales, profesores y científicos desaparecieron. Se celebraban juicios públicos donde los acusados confesaban crímenes absurdos. Las confesiones, generalmente obtenidas mediante tortura o amenazas, era un clima de paranoia constante. El miedo se convirtió en herramienta política, porque un pueblo aterrorizado es más fácil de controlar, y detrás de todo ese sistema estaba el Gulag, una gigantesca red de campos de trabajo forzado repartidos por toda la Unión Soviética. Millones de personas pasaron por allí, prisioneros políticos, campesinos, intelectuales, personas acusadas injustamente. Las condiciones eran extremas, frío brutal, hambre, trabajo agotador. Muchos morían construyendo carreteras, minas o grandes infraestructuras. El Gulag no solo servía como castigo, también era una herramienta económica. El Estado utilizaba mano de obra prácticamente esclava para desarrollar regiones enteras del país. Y aquí aparece una de las grandes contradicciones del régimen soviético bajo Stalin, la construcción de una potencia industrial basada en parte en el sufrimiento masivo. Pero hay una pregunta importante. Si había tanto miedo, ¿por qué muchas personas seguían apoyando a Stalin? La respuesta no es sencilla. Primero, porque la propaganda era constante, pero también porque mucha gente realmente veía cambios. La Unión Soviética se industrializó, se construyeron escuelas, aumentó la alfabetización. Para millones de personas pobres el sistema ofrecía oportunidades que antes no existían. Y además, muchas personas no conocían toda la dimensión del terror, o simplemente tenían miedo de hablar. La historia rara vez funciona en blanco y negro. No todo el mundo era un monstruo, no todo el mundo era un héroe. Muchos simplemente intentaban sobrevivir. Y aunque este video se centra en el totalitarismo soviético, hay algo imposible de ignorar. La Unión Soviética tuvo un papel decisivo en la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Eso convirtió a la URSS en una superpotencia mundial, pero también fortaleció todavía más el poder de Stalin. Si queremos entender realmente este periodo, hay varias claves importantes. Primera, el miedo como herramienta política. El terror no era un accidente, formaba parte del sistema. Segunda, la propaganda. Controlar la información permitió construir una realidad donde Stalin aparecía como un líder infalible. Tercera, la rapidez de la transformación económica. La Unión Soviética cambió de forma impresionante en muy poco tiempo, pero pagando un precio humano brutal. Y cuarta, el culto al líder. Cuando un líder se vuelve intocable, criticarlo se convierte casi en un crimen, y ahí el poder deja de tener límites. Porque estudiar a Stalin no es solo mirar al pasado, es entender cómo el miedo, la propaganda y el poder absoluto pueden transformar sociedades enteras. La historia del estalinismo nos recuerda algo muy importante. Las democracias no desaparecen de golpe.
Muchas veces el autoritarismo crece poco a poco, con propaganda, con miedo, con enemigos inventados, y con la idea de que una sola persona puede salvar al país. La historia de Stalin es la historia de un hombre que llegó al poder en medio del caos y terminó construyendo uno de los sistemas más represivos del siglo XX. Derrotó a Trotsky, consolidó un poder absoluto, industrializó la Unión Soviética, impuso los planes quinquenales, forzó la colectivización, desató purgas masivas y convirtió el miedo en una herramienta de gobierno. Pero también es una historia que nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Hasta dónde puede llegar un Estado en nombre del progreso? ¿Y qué ocurre cuando el miedo reemplaza a la libertad? Porque la historia no sirve solo para recordar fechas, sirve para entender a las personas y para evitar repetir errores.